Dios bendiga al amado pueblo de Dios. Sean grandemente bendecidos por la palabra que nos enriquece, que nos bendice, que nos promueve si nosotros somos obedientes a su mandamiento. Amén. Bueno, hoy quiero hablar un poco acerca del llamado de Dios para tener una asignación, ¿sí? Dios llama, ¿sí? Dios restaura y capacita, equipa para después enviar, ¿sí? Esto de enviar es una asignación. Y cuando Dios llama, bueno, nos trae al desierto, como fue con Moisés, como fue con Pablo, que también estuvo 3 años en el desierto de Arabia, ¿sí? Donde él personalmente instruyó a Pablo. Así con Moisés y así, bueno, de una manera prefigurada, analógicamente hablando, un David, ¿sí? Que fue perseguido por un Saúl y que tuvo varios encuentros contra los enemigos del pueblo de Israel, nunca contra el mismo pueblo. Amén. Cuando uno tiene cierta raíz de amargura, cierto odio, ¿sí?, contra su hermano, bueno, eso es algo equivocado, porque la unción, poder de Dios, la unción es poder de Dios, nos capacita para ir contra toda fuerza del enemigo, contra todo el pueblo de Israel, ¿sí? Contra todo el pueblo que está en contra de Israel. Amén, aclaro, ¿sí? Así es como Dios trabaja, como trabajó con Moisés 40 años en el desierto, donde lo restauró, porque traía muchas cosas de su madre Jocabed, ¿sí? Pero también traía muchas cosas de Egipto, ¿sí? Su fuerza, su sabiduría, su habla, ¿sí? Dios lo trae al desierto para despojarlo de todo eso. Eso es restauración, porque no es con espada, ni con ejército o con fuerza humana, ¿sí?, sino con el Santo Espíritu de Dios, porque para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nadie es suficiente para las cosas del Espíritu, para la obra de Dios, ¿sí?, que es espiritual. Entonces solamente el Espíritu es el que puede sacar adelante su obra y escoge hombres, ¿sí?, para haciéndoles un llamado, sacándolos de la comodidad en que estuvo Moisés, para después traerlo al desierto, porque él quiso por su fuerza, él quiso por su consejo, ¿sí?, traer paz entre sus hermanos, ¿sí?, pero no era como él quería, era como Dios quería, y por eso lo trajo al desierto, para despojarlo de todo aquello que él pretendía imponer para ser libertador de el pueblo de Israel que se encontraba en Egipto. Ahí lo llama, amén, lo trae al desierto, donde lo restaura, ¿sí?, para que venga a ser el hombre espiritual. Lo equipa, ya después de 40 años, derrama de su Santo Espíritu sobre de él. Esa zarza era, prefiguraba a Moisés, ¿sí?, donde se derramaba ese Espíritu Santo que ardía en esa zarza y no la consumía. Nadie puede en la carne
resistir al Santo Espíritu de Dios, resistir su presencia, que es como un fuego, ¿sí? Solamente arrepentidos, solamente limpios por la sangre del Cordero, puede venir el Espíritu Santo para que pueda permanecer en nosotros y no nos pueda consumir, ¿sí? Porque la palabra de Dios dice, ¿sí?, que el que ve a Dios, ¿sí?, muere. Sí, bueno, lo estoy parafraseando, no se me viene la frase como es correcta, ¿sí? Entonces, ¿sí? Y sí morimos, pero morimos en la carne, o debemos de ir muriendo en la carne y creciendo en el Espíritu. Pero Él en su paciencia, Él en su misericordia, nos mete en procesos para que nosotros seamos restaurados a su misma imagen, a su misma semejanza, ¿sí? Y todos esos procesos son dolorosos, ¿sí? Es una manera de que venga hacia nosotros la circuncisión, de nuestra carne, del prepucio de nuestro corazón, Dios quitando toda carne, que como estamos habituados a ella, a nuestra manera de pensar, a obrar conforme a nuestra lógica, a nuestra fuerza, a nuestra capacidad humana, ¿sí? Todo eso tiene que menguar, ¿sí? ¿Para qué? Para que prevalezca el Espíritu, y el Espíritu así nos está formando, nos está capacitando, ¿sí?, para después enviarnos y atender a una asignación, porque todo lo puede hacer Dios, todo, ¿sí? Pero nos tiene a nosotros, amén, porque así lo ha establecido, que por medio de su pueblo Él pelee batallas, y las puede pelear solamente a través de hombres de fe, hombres que le han creído, y esa fe es probada, ¿sí? Pero Él la da, ¿sí? Es más, hay asignaciones, ¿sí?, que son desde antes de la fundación del mundo. Y no quiero decir que hay algunas, no, todas, amén, porque todos tenemos una asignación, ¿sí?, dentro de la iglesia, amén. Y no quiere decir que porque nuestra función dentro de la iglesia es sencilla, ¿sí?, no vayamos a pensar que por ello nuestro galardón va a ser poco, amén. No, va a ser grande. El Señor Jesucristo dijo, ¿sí?, a sus discípulos, amén, y alabando a Dios, y ya porque ya se estaba despidiendo de sus discípulos, diciendo: Padre, te ruego que donde yo esté, estén también estos conmigo, para que vean mi gloria, ¿sí? Porque en ese momento ellos eran ayudas para el Señor, y les asignó no solamente en este mundo un reino, una iglesia para que la presidieran, sino que también en el reino de los cielos, bueno, nos hablan de los fundamentos, nos hablan de las puertas que iban a llevar los nombres de los apóstoles, ¿sí? Bueno, esto es algo como palabras honoríficas, amén, pero para la eternidad en la Nueva Jerusalén, amén. Entonces, para que donde usted esté, estén también sus hijos y vean su gloria, amén. Para que donde está un profeta, un apóstol, en el cual ha creído a sus palabras, obviamente palabras tomadas, fundamentadas en la palabra de Dios,
ahí también usted puede estar, porque es una ayuda, amén, para aquel ministerio, amén, porque así es como trabaja Dios, en equipo. Nadie puede hacer la obra de Dios solo, amén, pero aquellos que están siendo discipulados, aquellos que están aprendiendo, bueno, tienen que apoyar una visión dada a aquel enviado, para que también en su momento estos, cuando ya empiecen a presidir, ¿sí?, también estos tengan esas ayudas que van a estar ahí apoyando la visión que Dios les ha dado y que se supone que es la misma visión, amén, que viene desde nuestro Señor Jesucristo, la cabeza, ¿sí?, y que desciende hasta el borde de las vestiduras. Esa es, ¿sí?, esa visión acompañada de unciones, de poder de Dios, amén. Y bueno, cuando uno ya sabe que va de salida, ¿verdad? Se le dijo a Ezequías, ordena tu casa, porque vas a morir, ¿sí? Entonces, bueno, yo no sé por qué Ezequías no se alegró, porque Ezequías fue un hombre, un rey que agradó a Dios, ¿sí? Y él empieza a apelar aquel mandamiento de Dios de que iba a morir. Si él hizo las cosas bien, pues entonces debería de alegrarse porque iba para con el Señor, amén. Pero empezó a pedir que le extendiera la vida, y en esos 15 años que se le extendieron, sí, pues hizo cosas equivocadas, sí. Pero mire, si hubiera atendido y hubiera recibido con gozo lo que ya Dios tenía preparado para él, en este caso morir, pues debería de haberse gozado, amén, porque ya iba con el Señor y tenía que ordenar la casa, ¿sí? Claro que hay otras maneras de ver esta frase, ordena tu casa, ¿sí? Pero nosotros, yo la quiero tomar como, bueno, hay que ordenar la casa, ¿sí? Hay un orden, hay un protocolo que se tiene que seguir, ¿sí?, para que los sucesores de los que van a llevar el gobierno del reino de los cielos aquí en la tierra, la iglesia que uno está presidiendo, bueno, estos se ordenen, tengan ese protocolo para hacer las cosas ordenadamente, ¿sí? Y tienen que estar sumergidos en una visión, tienen que estar sumergidos en una enseñanza, ¿sí? Bueno, ¿verdad? Se tiene que estar enseñando a pastores, a profetas, porque, bueno, esa asignación Dios se la dio a uno, amén. Y, bueno, también tuvo que pasar por procesos dolorosos, pero era necesario que se pasara por ello para quitar toda carne, amén, y para hacer las cosas de la manera que Dios quiere que se hagan según su mandamiento, amén, para que así también se derramen bendiciones, unciones, amén, sobre el resto del pueblo que ha creído, amén, que ha creído, para que también en su momento también ellos sean promovidos, amén, y también tengan quienes estén sumergidos en esa visión. No podemos caminar a la deriva, tenemos que tener una visión clara, ¿sí?, de lo que es el reino de los cielos. Y la visión clara y concisa es que nos parezcamos a Jesús, que todos, amén, tengamos un carácter como lo tuvo Jesús
cuando estuvo aquí entre nosotros los hombres, y claro, allá en los cielos, pero Él fue el referente. Él es el autor, vuelvo a repetir, Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él la estableció, pero también la puso por obra y la consumó, ¿sí? Para que Él, que la estableció, también obró en ella, ¿sí? Y fue el consumador de nuestra fe para que nosotros anduviésemos en sus pisadas. Amén. Tomando nuestra cruz, negándonos a nosotros mismos, ¿sí? Y subir hasta el Gólgota, el monte Calvario, y estar juntamente con Él crucificados. Amén. Donde toda carne queda ahí en ese madero para que haya una liberación del espíritu. Entonces, no es como muchos quieren establecer el orden, ¿sí? Algunos piensan que por su fuerza, que por su sabiduría, como originalmente Moisés quiso hacer libre al pueblo de Israel, ¿sí? Y pues esa metodología, ¿sí?, se sigue pretendiendo, pero eso no va a causar los resultados que Dios espera que se alcancen, amén, sino solamente cuando Dios trabaja con nosotros para formarnos, hacernos aptos para toda buena obra, según su deseo, según el deseo también del Espíritu Santo, amén, que toma la palabra para que esa palabra se establezca en nosotros. Esto es el Evangelio de Jesucristo. Si nosotros somos obedientes a ese Evangelio, y nosotros, todo lo que venga, toda adversidad, toda prueba, ¿sí?, eso nos catapulta, ¿sí? Si nosotros somos obedientes, si nosotros hemos creído a la palabra, no va a haber nada que nos pueda frenar, ¿sí? Al contrario, nos catapulta porque seguimos creyendo. Amén. Nos obstinamos a la palabra de Dios, ¿sí? Y porque Dios dice, yo le sigo creyendo, no importa por lo que esté pasando, que me dice como que no va a suceder nada, como que me dice que en lugar de alcanzar voy para abajo. No, Dios habla y lo que habla Dios es hecho. Y tenemos ejemplo, ¿sí?, en un Moisés, en un José, de lo cual hemos estado hablando. Mire, le leo en el caso de José, que llegó a ser segundo de Faraón, un tipo de Dios, ¿sí?, que se sentó en el trono, que le dio un tour en su carruaje de lujo, amén, y todos proclamando, ¿sí?, arrodillándose. Claro, José aquí es un tipo de Jesús, amén, y es la misma connotación. José, Jesús, quieren decir lo mismo, amén, en esa etimología, ¿sí? Entonces, así se dobló toda rodilla delante de él y fue segundo en el trono, porque solamente Faraón iba a estar por encima de aquel José. Entonces, bueno, él llegó a esa asignación, pero el proceso fue doloroso. Desde los 17 años nos habla la palabra de Dios. Desde los 17 años, ¿sí?,
atacado por sus propios hermanos. Pero mire por qué lo odiaban. Dice, esta es la historia de las generaciones de José. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Amén. Los hijos de Bilha, los hijos de Zilpa se portaban mal, ¿sí? Pero José denunciaba esto ante su padre Jacob. Amén. Y por eso lo aborrecían, lo odiaban, ¿sí? Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, y por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Mire, usted denuncia lo que no está correcto a los ojos de Dios, y sabe que sus hermanos en Cristo lo van a llegar a aborrecer. La religión lo va a llegar a aborrecer, ¿sí? Como la religión fue la que llevó a nuestro Señor Jesucristo a la cruz. ¿Por qué? Porque le aborrecían. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. Lo aborrecieron, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus caminos eran malos, porque transgiversaron la ley, y nuestro Señor Jesucristo los denunció, y por eso fue aborrecido entre los suyos. Y la religión, la élite religiosa, ¿sí?, incitó a todo el pueblo que estaba en ignorancia, ¿sí?, de la palabra de Dios, de la ley, porque se transgiversó, y ellos hacían lo que pensaban que aquella élite religiosa les decía, porque estaban confiando en el hombre. Por eso siempre, y se nos enseñaba el día de ayer, hay que ser esos buenos beredianos, siempre verificando que lo que se nos habla esté fundamentado en la palabra de Dios. Amén. Esté bien fundamentado. Sí va a haber malas, pero no debe de haber muchas. Amén. Sí vamos a quitar lo malo y establecer lo bueno. Amén. Pero cuando ya son muchas, una tras otra y tras otra y tras otra, entonces no eres apto para el ministerio. Sí, sí vamos, podemos, ¿verdad? Como hombres, sí, sí podemos equivocarnos en algún punto doctrinal, sí, y hay que desechar, pero tenemos que tener una buena estatura en el conocimiento, en la revelación, en la sabiduría de Dios, y no usar esto como excusa para estar diciendo una cosa mal, otra cosa mal, como lo estuvieron haciendo aquellos fariseos, escribas, aquella élite religiosa, ¿sí?, que tenía sumida al pueblo en una completa ignorancia, y que aquel pueblo, sí, porque no había Biblias, porque no había una ley escrita, porque eran muy carísimas. Se dice que una copia de la ley valía el salario de un año. Amén. Lo que usted gana en un año era lo que le costaba tener una copia de la ley. Imagínese. Entonces, pues ellos nada más oían, ¿sí?, les transgiversaban la ley y les creían. Entonces, por eso eran muy manipulados. Amén. Y el Señor no culpaba tanto al pueblo,
con el pueblo fue muy paciente, muy benévolo, con mucha misericordia, pero con la élite religiosa fue grandemente severo. Amén. A ellos sí los exponía duramente. Amén. No con la mujer que fue encontrada en adulterio, amén, que la quisieron apedrear el pueblo, amén. No, con ella fue benévolo, tuvo misericordia, amén. Pero con los escribas, con los fariseos, con la élite religiosa fue muy severo. Sepulcros blanqueados, amén, llenos de gusanos, de huesos olorosos, amén, pero por fuera en ese sepulcro muy bonito, amén. Entonces, lo mismo es hoy en día, amén. Pero también el pueblo no es exento de culpa, ¿sí? Porque aparte de la palabra que oímos desde el púlpito a través de ministros, tenemos la palabra de Dios, ¿sí? A veces hasta gratuita, de manera virtual. Ya no decimos abra la Biblia, ahora decimos encienda su Biblia, amén. Entonces está al alcance y nadie es excusado en ese sentido. Tenemos la palabra de Dios, podemos meditar en ella, amén. Podemos encontrarle vertientes, como ahorita hablaba de Ezequías. Bueno, ordena tu casa, es ordenar que todo esté en orden dentro de la iglesia, porque pronto nos vamos con el Señor, amén. En el sentido de que, bueno, ya está entrado en años 1, bueno, vamos a volar, pero debemos de estar seguros que nos vamos con Él, porque está ordenada la casa, amén. Está ordenada la casa, se sabe lo que se tiene que hacer, tenemos una visión específica, amén. Y no vamos a confundir a un pueblo, no lo vamos a dejar con el signo de interrogación por encima de su cabeza, amén. Sabemos que el propósito de Dios es que nosotros seamos restaurados a su misma imagen y a su misma semejanza, amén. Y por eso Dios tiene que tratar con hombres, amén, a los cuales les tiene una asignación desde antes de la fundación del mundo, amén. Entonces, así como José, sus hermanos le aborrecían. ¿Por qué? Porque los denunciaba, hablaba de lo mal que ellos caminaban. Así eres aborrecido por una religión, amén, sí, porque denuncias lo que está mal, el entretenimiento, el socialitos, la fe, sí, para ganancia deshonesta, cosas de este tipo, para promoverte, amén, tú, y no promover a Jesús, ¿sí? Como para que tocas para que te vean a ti. No le estás tocando a Dios, le estás tocando a la gente, le estás cantando a la gente para que digan todos qué bonito toca, qué bonito canta, qué bonito danza. No, lo que tenemos que estar haciendo es para el Señor. Y cuando nosotros lo hacemos para el Señor, se va a mover esa atmósfera, amén, de alabanza, de adoración, amén, porque lo que estás tú trayendo al Señor, lo estás también transmitiendo al pueblo. Tú eres la punta de lanza para llevar a Dios a un pueblo, así por el mensaje, así también por la alabanza, amén. Espero me entiendas, ¿sí? Y vas a padecer, ¿sí?, por tus hermanos, amén,
que a lo mejor no transmiten tanto como tú transmites. Amén. ¿Sí? Porque hay una unción, porque hay un manto de muchos colores, porque hay unciones. Amén. Y también porque el Padre, porque quieres vivir de una manera correcta, ¿sí? Íntegra, y denuncias y se mueven unciones, se está haciendo notorio que Dios te ama, ¿sí? Que Dios verdaderamente, amén, te está promoviendo, porque lo estás promoviendo a Él. No te estás promoviendo a ti mismo con tu sabiduría, con tu fuerza, con tu talento humano, llamando la atención de un pueblo. Eso es enamorar a la novia. Amén. Pero cuando todo lo haces para tu Señor, amén, entonces vas a estar llevando a un pueblo a la misma presencia de Dios, como un buen eunuco, adornando, ataviando, perfumando, ¿sí? Derramando unciones sobre la novia, ¿sí? Y el amigo del novio se va a gozar con el novio, porque el novio de la novia la va a ver preciosa. Amén. Qué lindo es esto. Esto es de muchos dones. Esto es con unciones de toda índole. Amén. El manto, la unción, la gracia, el poder de Dios, ¿sí? Porque estás agradando a Dios. Y Dios se está agradando en ti, que te da más y te da más. Y no hay acabo, porque vamos por más. Amén. Entonces, bueno, esto, como sucedió con José, puede estar sucediendo contigo. Pero tú no dejes de amar, tú no dejes de bendecir, tú no dejes de ser paciente, porque el Señor va a transformar esas vidas. Y si alguien anda por ahí revoltoso para contigo como hijo, amén, bueno, te está probando más a ti que a aquel hijo. Amén. ¿Por qué? Porque tú se supone que tienes que tener una mayor medida en el espíritu como padre ministerial. Amén. Los hijos están aprendiendo, pero tú eres una cobertura. No estás para, ¿sí?, para que muera y se acaben tus males. No, están para que tú crezcas más y muestres esa paternidad, ese amor para con tu prójimo, porque así te estás amando a ti mismo, porque ese es el mandamiento más póstumo, el más grande, ¿sí? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ven? Entonces, bueno, así es como Dios promueve a su pueblo. ¿Amén? Así es como trae una asignación, ¿sí? Y crecemos en esas asignaciones. Amén. Y aquí, en medio de esas luchas, es donde Dios nos está equipando, porque no nos vamos para atrás, no se nos amarga nuestro corazón. Por el contrario, vemos que en ello vamos a ser catapultados. Amén. Ok. Entonces, esto se trata de una asignación. Amén. Porque dice la palabra de Dios, le leo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama. No es por obras. No es que yo soy el mejor portado, yo soy el que estoy agradando a Dios.
por tus obras. Amén. Pero por nuestras obras no podemos agradar a Dios. Amén. Simple y sencillamente Dios escogió a un Pablo para engrandecer su misericordia. Matón, perseguidor de la iglesia, blasfemo. Amén. A este hombre escogió Dios y lo pulió, lo procesó en el desierto. Amén. Y así lo trajo, que todos le tenían miedo. ¿Sí? Pensaban que estaba de incógnito para saber qué estaba pasando en la iglesia y después cómo atacar a la iglesia. Todos le tenían miedo. Amén. Pero empezaron a ver los cambios, empezaron a ver cómo se conducía, ¿sí? Y aunque era bravucón en el principio, en el capítulo 9, 8, ¿sí? Donde nos habla que con todos contendía y todos lo querían matar, pero fue procesado, ¿sí? Bueno, que lo querían matar los griegos, amén, los judíos, amén, que lo mandaron a su casa con su mamá, ¿sí? Entonces, hasta que no fue bueno, no recuerdo, ¿sí? Se me van los nombres, ¿sí? Hasta que no lo trajeron otra vez de vuelta. Amén. Entonces, bueno, Dios escoge lo que Él quiere. Amén. Bajo una asignación. Y desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y entran en procesos y con muchas deficiencias, como las tuvo Pablo, que llegó a ser el más grande de los apóstoles. ¿Ven? Pero que reconocía a esos grandes apóstoles o mega apóstoles, aquellos 12. Amén. Y él, como un abortivo al último, él llega. Amén. Porque Dios se dio a conocer a su vida, lo transformó. No hay quien vea a Dios y viva. No hay quien conozca a Dios y viva. ¿Sí? Esa era la frase, era el texto que quería decir hace un momento atrás. ¿Sí? No hay quien vea a Dios y viva. Porque cuando conoces a Dios, verdaderamente conoces a Dios. ¿Sí? Entonces esta carne muere y el espíritu es vivificado. Amén. Así es como se conoce verdaderamente a Dios. Mueres a la carne, sufres los procesos que tienes que sufrir, ¿sí? Y aunque no entiendes en un principio que Dios te tiene preparado para algo grande, ¿sí? Lo sufres, simple y sencillamente lo sufres, ¿sí? Porque Dios te ha dado esa capacidad de fe en su palabra, que la crees, contra viento y marea, tú la crees, ¿sí? En su momento ya puedes empezar a entender que tu asignación es grande, amén, ¿sí? Y cuando empiezas a ver vidas transformadas, vidas que sueñan en la obra del ministerio, ¿sí? Vidas que profetizan y que hablan, ¿sí? Conforme a la palabra, ¿sí? Con una buena medida del conocimiento de la palabra en revelación, y también ves la unción, el respaldo del Espíritu Santo en aquella persona. Amén. Entonces ahí estás viendo tú la gloria de Dios, ¿sí? Ahí estás viendo que la casa está siendo ordenada, que tú ya puedes irte con el Señor tranquilo porque la casa está en orden. Amén. Y vuelvo a repetir un texto, amén, que me impactó hace unos 3 años, amén.
dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Note usted, ¿verdad? Esas pruebas es el desierto por el cual pasó Moisés 40 años y el pueblo de Israel otros 40 años, hasta que se levantó una generación que le creyó a Dios. Amén. Que nació viendo lo sobrenatural, y lo sobrenatural vino a ser normal, natural para aquella generación. Y así debe de emerger una nueva generación que viva en lo sobrenatural, y por eso los llevas para acá y los llevas para allá y oras para que vean cómo son libres aquellas personas, siempre y cuando crean, porque algunos no creen y no pasa nada, se empeoran las cosas. Amén. Pero por eso hay que estar orando por un gadareno, por otro. Hay que estar reprendiendo todo espíritu que lo asedia, para que cuando nosotros le hablemos la palabra no se nos dificulte tanto para que la reciban. Amén. Entonces, bueno, así lo que te ven hacer, también ellos lo hagan. Lo que te oyen hablar, también ellos lo hablen. Si no quieren hacer esto, no son ni discípulos, ni son tampoco hijos. Amén. Entonces, bueno, hay que, como Jesús dijo, yo hablo lo que oigo hablar a mi Padre, y yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Sí, bueno, esto fue lo que hicieron los discípulos del Señor: hacer y hablar lo que el Señor hacía y hablaba. Amén. Ese es el verdadero discípulo. Amén. Y ves la transformación, ves el vocabulario, ¿sí? Ves cómo actúan, con qué emoción hacen las cosas, motivados por el Espíritu Santo, porque se está transmitiendo algo. Amén. Y los animas, amén. Les hablas del galardón, les hablas de lo que Dios tiene preparado para ellos en la eternidad y aún en este mundo. Amén. Y ahí están. Amén. Porque hay una gloria de Dios en sus vidas. Dios moviéndose, porque están siendo obedientes, hablando y haciendo lo que te ven hacer a ti. Amén. Amén. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Prueba es desierto, prueba es cruz, prueba es proceso difícil para tu vida, amén, pero que tiene un propósito, amén, que al final del camino de todo esto vas a tener una asignación, ¿sí? Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Ven? Entonces, esa asignación que recibió el Señor para establecer un reino, presidirlo, amén. Así también, en medio de muchas luchas, más que muchos institutos y muchos cursos, amén, más que ello, porque el curso no es malo, ni el instituto bíblico tampoco. Ay, Señor, se me va el tiempo y ni cuenta me doy. Amén. ¿Sí me estoy dando a entender? No, es esa cruz, ese desierto, esas experiencias tomado de la mano del Señor en esa cruz, en ese desierto, en esos procesos que te capacitan para que pueda venir las unciones, el poder del Santo Espíritu de Dios y te envíe, ¿sí?,
para que seas asignado para alguna cosa. Amén. Ya como pastor, ya como profeta, ya como apóstol. Amén. Y así enseñes para que lo que vean en ti, aquella nueva generación, también te siga. Amén. También lo haga, para que lo que tú hables, ellos también lo hablen. Amén. Amén. Se me venía una frase, se me está yendo. Amén. Porque como el sacerdote, el pueblo. Amén. Fíjense, aquellos sacerdotes, aquellos escribas, aquella élite religiosa, el pueblo los seguía. Amén. Porque transgiversaron la palabra, ¿sí? Y ellos hacían lo que la religión les decía que hicieran. Y el pueblo de Israel, dirigidos por estos, llevaron al Señor a la cruz. Así te van a llevar a la cruz. Pero tú sigue amando. Perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y aquí estamos, ¿sí?, en oración presencial. Amén. Representando a las iglesias que están bajo esta cobertura, pero también a las demás iglesias, porque siguen siendo nuestros hermanos. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana a las 6 de la mañana.